de la ultraderecha de Ciudadanos, que ya sabemos que lo que hace fundamentalmente es incentivar el fascismo social y la segregación y la exclusión, ¿no? Es decir, tenemos que evitar de alguna forma que el cierre de este ciclo se haga en clave autoritaria y en clave reaccionaria, y tenemos ahora mismo un peligro muy claro de que esto sea así. Repensar, por tanto, nuestro modelo territorial, repensar cómo reformar o cómo articular la Constitución o un proceso constituyente en su caso para articular mejores mecanismos de participación democrática, más profundización democrática, que es al fin y al cabo lo que se exige cuando se habla del derecho a decidir, digamos, más profundización democrática, y no perder de vista el elemento del reconocimiento y la identidad. Por tanto, descentralización y modelo territorial. Habría que pensarse la cuestión de las competencias y la redistribución, digamos, de soberanías, cuestión identitaria y reconocimiento, sin perder de vista quiénes somos, con qué proyecto nos identificamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, porque los derechos sociales, los derechos políticos tienen un contexto y tienen un elemento comunitario que no se puede obviar, y además profundización democrática y, por tanto, mayor y mejor articulación de nuestros derechos políticos. Yo creo que esto no sé si se puede hacer desde el mismo texto constitucional, no sé si esto apela necesariamente a un proceso constituyente, pero podríamos empezar pensando en los elementos más progresistas que tiene el propio texto constitucional y que no han sido suficientemente desarrollados, o reinterpretando algunos de los artículos que en el texto constitucional nos hubieran permitido eventualmente solventar esta cuestión antes de que llegara la sangre del río, como haber hecho una interpretación, por ejemplo, más adecuada en su momento del artículo 92 de la Constitución, o haber reformado la propia ley de referéndum. Es decir, hemos tenido oportunidades de resolver estas cuestiones desde el mismo texto constitucional. No sé, no estoy en condiciones de decir si es demasiado tarde, pero sí, digamos, le daría una oportunidad, digamos, al texto constitucional, le daría una oportunidad a los elementos progresistas del texto constitucional, y avanzaría a partir de ahí a hacer alguna propuesta en términos de proceso constituyente, si es que la correlación de fuerzas políticas lo permitiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Habla entonces ahora José Luis Villacañas. Gracias, Clara. Bueno, ante todo, mostrar mi gratitud por el esfuerzo que ha hecho Clara y otros amigos para que esto vaya adelante con la urgencia propia de la circunstancia, ¿no? Yo encararé una intervención que no he pensado mucho por la manera en que se ha organizado el encuentro, que es de naturaleza más política que jurídica, porque evidentemente no soy competente en otra índole de cuestiones. Pero a pesar de todo quisiera hacer un primer punto que está relacionado fundamentalmente con la necesidad de oponernos tanto como sea posible a lo que podemos llamar la weimarización de la Constitución española del 78. Y creo que debemos ser conscientes de que ese comparativo histórico nos compromete con una militancia política clara, ¿no? Es una weimarización que no es exclusiva de España, pero que en España y con las fuerzas del Partido Popular pues somos bastante expertos en propiciarla, ¿no? Si nos damos cuenta, todos y cada uno de los elementos de la degradación democrática de la República de Weimar están en estos momentos encima de la mesa. Están encima de la mesa, ha estado y está encima de la mesa la entrega al Tribunal Constitucional de todas las tensiones entre el Estado unitario y el Estado federal, ¿no? Está encima de la mesa un uso que empezamos a considerar abusivo, pero que ya lo era desde hace mucho tiempo, de los poderes ejecutivos. Poderes ejecutivos que en el fondo se han transferido en cierta manera al
Tribunal Constitucional como árbitro ejecutivo de conflictos, pero que el propio gobierno viene ejerciendo mediante decretos leyes, las viejas Ordnungen, ¿no?, smithianas, que naturalmente en un sistema parlamentario como es el nuestro fortalecen el poder ejecutivo de una manera completamente desproporcionada y ajena a los preceptos constitucionales. Por supuesto, weimarización, porque esto nos ha llevado a una propuesta de suspensión del país más importante de España, que es Cataluña, de la misma manera que Weimar no, en el momento del gobierno Brüning, el gobierno Papen, acabó con el país más importante del Reich, de la República de Weimar, que era Prusia. Pero también weimarización, fundamentalmente porque el conflicto se quiere trasladar a la calle, con destellos clarísimos de violencia coactiva. En Valencia se ha visto aquí, se ha visto en Cataluña, que verdaderamente empiezan a ser preocupantes, porque testimonian que hay detrás, en retrotierra, una organización de fuerzas claramente violentas. Pero yo creo que lo más importante de esta weimarización es que se abusa de la parte dispositiva de la Constitución, la parte que regula los poderes de la Constitución, porque se supone que se pone al servicio de la parte sustantiva de la Constitución. Acordaos en Legalidad, Legitimidad de Smith, que él divide perfectamente entre esa parte que es dispositiva, la parte que establece las diferencias entre poder legislativo, poder ejecutivo, etc., de la otra parte, que es una parte existencial y sustantiva, que es la parte que defiende la unidad del Reich, en este caso, y por lo tanto estamos ante una weimarización porque pervertimos la parte dispositiva de poderes justamente bajo la coartada de que de este modo defendemos de manera firme la parte sustantiva de la unidad de España, ¿no? Y creo que esto nos somete, ¿no?, a un despliegue que naturalmente, como todo el mundo puede prever, sea de escalada en la compacidad de los poderes, ¿no? Yo creo que en este sentido, creo que la peor de las posiciones políticas de estos días es aquellos que han clamado por un 155 blando. No, perdona, un 155 no puede ser blando. Primero porque no se sabe lo que va a ser, pero segundo porque la lógica de los poderes excepcionales es la lógica de su radicalidad. Y desde este punto de vista, aspirar a que haya un 155 blando creo que es completamente iluso. Ahora, la cuestión, para mí, la cuestión política, ¿no?, es que detrás de esta weimarización de la Constitución española, lo que hay en sentido smithiano, con toda claridad, es que la dimensión jurídica de la Constitución española entra en crisis y la dimensión política emerge en primer plano, ¿no? Y la clave está en por qué efectivamente emerge en primer plano esta dimensión política de toda Constitución. Y yo creo que, este es mi segundo punto, la idea que yo defendería es que estamos ante poderes hegemónicos fracasados. Los dos poderes hegemónicos fracasados que tienen que reforzarse mediante la intensificación del conflicto. Y yo creo que el independentismo catalán, la única explicación que tiene el que haya iniciado una senda, que es una senda llena de riesgos y llena de peligros, es que efectivamente no tiene otra manera de ocultar el propio fracaso hegemónico. Un fracaso hegemónico que durante mucho tiempo fue cubierto
sencillamente por la impoliticidad o el apoliticismo de las clases subalternas catalanas, ¿no? Clases subalternas que después de 40 años del proyecto de generación de homogeneidad catalana, de que los emigrantes, las poblaciones de aluvión estuvieran en condiciones de sustituir la fidelidad al estado de procedencia por la comprensión de una patria catalana, no se ha dado. No se ha dado en condiciones extraordinariamente decisorias. Esto es, han sido llevados a un momento de decisión, en el sentido smithiano, decidid vuestro estado de procedencia o decidid la patria catalana, y finalmente no se han dado por aludidas. Como clases subalternas, no se han dado por aludidas a la hora de incorporarse a ese proyecto hegemónico. Y esto es lo que yo creo que ha sido un resultado que las élites tradicionales catalanas no esperaban. Yo creo que las élites tradicionales catalanas esperaban que en el momento de la decisión se superaría con creces el 40% de independentismo, podemos decir, estructural, ¿no? Y que, puestos en la necesidad de elegir entre esas dos dimensiones, elegirían con toda claridad la patria catalana, en la medida en que uno de los elementos fundamentales de esa propuesta fue no le debéis nada, el discurso específicamente rufiano, no le debéis nada al Estado que os obligó a emigrar, no le debéis nada a la sociedad que injustamente os trató de forma radical, no le deis fidelidad a las comunidades sentimentales de las que procedéis, y os garantizamos un mejor bienestar en la medida en que os incorporéis de manera masiva a el nuevo demos catalán, ¿no? Pero ese nuevo demos catalán no ha comparecido y ha dejado la propuesta de las clases hegemónicas catalanas ante una capacidad extraordinaria de producir conflicto, pero no ante la capacidad de resolverlo. Yo creo que este hecho es extraordinariamente decisivo, porque muestra que el programa de un siglo, no estoy hablando de un programa de ayer mañana, un siglo de aspiración, de integrar en un sentido de homogeneidad política a las poblaciones emigrantes, hay que ver a Prat de la Riba con toda claridad, o a Durán y Ventosa en 1905, eso, después de 40 años de inmersión lingüística y después de 40 años de poder real sobre Cataluña, no ha triunfado. Y esto es lo que hace que se tenga que ir adelante con las fuerzas que se tiene. ¿Por qué? En la situación decisiva ya solo se puede ganar y perder. Y no se puede reconocer ya que se ha perdido. Y por lo tanto es completamente necesario avanzar con las fuerzas que hay en estos momentos, que naturalmente no permiten estándares de legitimidad democrática internacional. Pero no nos engañemos, el gobierno central está en exactamente la misma posición. Está en la misma posición de una clase hegemónica que no está en condiciones, que no ha estado en condiciones desde que lo intentara Aznar, de movilizar a las clases subalternas españolas en el sentido de la nación española. Y no han conseguido movilizar. Y no creo que el Partido Popular esté en condiciones, en estos momentos, de revalidar una situación hegemónica sobre la población española. Esto no quiere decir, naturalmente, que no se esté intensificando con el conflicto la aspiración a mantener esa hegemonía, pero creo que tampoco podemos dar noticias reales de que por la parte española se haya producido un aumento de sentido de la homogeneidad nacional. En estas condiciones, sin embargo, estamos ante
un empate de impotencias. Yo creo que es alterar un poco una célebre metáfora, aunque no crea que deba pagarle derechos de autor a Íñigo, pero sí que estamos ante un empate de impotencias que es el que nos ha traído hasta aquí, pero que sí ha servido para algo. Tú me avisas, por favor, cuando los 15 minutos estén. Pero que sí que ha servido para algo, y es para ahogar la posibilidad de una construcción de demos de futuro. Esto es, sí que ha servido para algo, porque la intensificación del conflicto y la formación de un demos, tanto en Cataluña como en España, en estas condiciones de conflicto, solamente pueden intensificar un sentido arcaico de demos. Arcaico de demos en Cataluña, sí, porque en el fondo lo que está detrás de la justificación de la estructura vinculante del 1 de octubre es que allí votó la comunidad orgánica catalana. Eso no es el demos que queremos. El demos que queremos es un demos mayoritario e integrador. Es un demos que esté en condiciones de recomponer las relaciones entre clases subalternas. No es el demos que, aludiendo a una clara historia hegemónica, esté en condiciones de fortalecerse, intensificando todas las dimensiones arcaicas. No es un demos el que pone esteladas a los pies de los altares. No es un demos de futuro el que va a comulgar con sus líderes fundamentales en las iglesias. Ese no es el demos del futuro, pero sí está ahogando la posibilidad de que surja un demos de futuro. Pero lo mismo pasa, obviamente, con Rajoy. Y la única pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es ¿qué posibilidades tenemos de avanzar por un camino que no se ha sabido recorrer? Y no se ha sabido recorrer porque nadie ha sido capaz de mostrar que lo que sucedió en el 11M tiene que ver con este problema. Nadie ha sido capaz de argumentar que hay una continuidad precisa de la falsa salida que tuvo la democracia española después de la crisis con este problema. Y debo decir que tampoco, por parte de la dirección de las fuerzas que emergen del 15M, se está en condiciones de mostrar que todo aquel movimiento tenía que haberse mantenido en su capacidad integradora porque nos íbamos a ver con este problema. Este problema era previsible perfectamente en el 15M y ha sido una mala dirección de todo este proceso el que ha ido estrechando la base de integración democrática de este país. Eso lo ha logrado, bueno, me sobran tres, eso lo han logrado las clases hegemónicas catalanas porque han sabido pactar con la CUP, pero la CUP no busca la construcción de un demos nuevo, en mi opinión. Las CUP tienen otras tradiciones políticas que no pasan por ahí y que, en cierto modo, tienen unas aspiraciones que son más deconstructivas que constructivas y apoyan el proceso catalán fundamentalmente por lo que tiene de deconstrucción, no por lo que pueda tener de construcción. Sin embargo, creo, con toda sinceridad, que el problema catalán no es un problema, es un problema que está mal planteado y que Europa no puede entender justamente por sus dimensiones arcaicas de comunidad orgánica. Esto es, justamente por su incapacidad para ser inclusiva de otras poblaciones. Y esto es una mala noticia, en mi opinión, porque Europa podría considerar que en el fondo, el problema catalán es un problema específico. El problema catalán tiene de específico que ha fracasado en su capacidad de integración, pero no tiene nada de específico en la medida en que es ya un problema general en Europa. Es el problema de Irlanda del Norte, que no sabemos cómo resolver con el Brexit. Es el problema de Escocia, que no sabemos cómo resolver con el Brexit. Es el problema de Bélgica, que no sabemos cómo resolverlo. Es el problema del Véneto y la Lombardía, que ayer dijeron claramente que quieren ser un problema. Esto es un problema de comprensión del demos europeo.
que no puede construirse sobre la base del reforzamiento del demos estatal, o no puede construirse sobre el reforzamiento de las líneas de fuerza de la estatalidad propiamente basada en la razón de Estado tradicional. Pero que tampoco podemos pensar que no puede generalizarse ni universalizarse. Yo creo que la buena noticia de esta situación es que no hay construcciones del demos que no puedan ser universales. Y el claro reconocimiento de que en todos los estados de Europa hay problemas semejantes al de Cataluña implica un claro aviso que no se tienen fuerzas suficientes decisorias, pero que justo porque no se tienen fuerzas suficientes decisorias, ni se tienen caminos claros de resolución de los problemas, todos esos problemas están condenados a intensificarse por la vía de una construcción cada vez más arcaica. Y esto sí que efectivamente es un problema para Europa. Y para España, obviamente. En mi opinión, sin embargo, creo que la única posibilidad que tenemos de que no queden ahogadas las posibilidades de un nuevo demos pasa, naturalmente, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pasa por la propuesta de un federalismo claro. Pero creo que todas nuestras propuestas de federalismo no han sido capaces de ser persuasivas ante la opinión pública ni ante mucha gente de este país, porque no se han traducido de forma clara en lo que sería un federalismo económico. Dicho de otra manera, en la línea de María Eugenia yo diría que buscaríamos algún tipo de no dar por descontado las posibilidades evolutivas de la Constitución del 78. Me imagino que Javier ahora nos dirá cómo podría ser o cómo no podría ser. Pero lo que resulta evidente es que este país no puede avanzar hacia un federalismo si no identifica con toda claridad lo que sería un federalismo económico. Y eso no lo hemos definido, no lo hemos establecido. Y si no damos una solución a eso, la opción federalista no será persuasiva. Bueno, buenas tardes. Gracias ante todo por la invitación para estar aquí, para compartir con vosotros pues, la discusión, que en este momento pues a mí me viene muy bien, ¿no? Porque yo realmente estoy con este tema, como creo que estamos todos, en una situación de ansiedad y con ganas de hablar, ¿no? Y de sacar lo que llevamos dentro, y estas cosas pues nos ayudan porque nos vemos las caras, compartimos lo que tenemos que decir y en fin, esto pues lo agradezco muchísimo, ¿no? Lo agradezco muchísimo. Vamos a ver, yo creo que en España ahora mismo tenemos el problema de que se ha producido la confluencia de dos crisis, una que es la crisis general, que afecta a España y afecta a todos los demás países de lo que es la Unión Europea, sobre todo de la parte occidental del continente europeo, que es a la que nosotros más propiamente pertenecemos, y que es la crisis del Estado social y democrático de derecho. La crisis del contrato social, con base en el cual se ha organizado establemente la única experiencia democrática que ha habido en Europa en toda su historia, y que es la experiencia que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no hay democracia, hay algunos intentos en el periodo de entreguerras. Antes de la Primera Guerra Mundial no hay nada, es una sociedad extraordinariamente oligárquica, el principio de soberanía popular y que todo el poder procede del pueblo, esa cláusula aparece después de la Primera Guerra Mundial, y esas son las constituciones, ahí empieza el constitucionalismo democrático y lo hace de una manera extraordinariamente convulsa. No hay prácticamente ningún Estado que se consolide en ese periodo de entreguerras, y hace falta una Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza la consolidación de lo que es el constitucionalismo democrático y donde se impone esa fórmula del Estado social y democrático de derecho, que ha sido el contrato social con base en el cual ha funcionado la democracia en el continente europeo y donde ha funcionado mejor la democracia en el mundo de siempre, ¿no? Bien, eso es lo que entra en crisis en 2007-2008. La fatiga de los materiales se manifiesta y eso se expresa en todos los países. En los más débiles se manifiesta con más rapidez,
como es el caso del sur de Europa, de Grecia, de Italia, de España, Francia, ha ido al Reino Unido, o sea, prácticamente, pero está Holanda lleva meses sin gobierno. Holanda tuvo las elecciones que ya no nos acordamos ni cuándo fueron, pero todavía no han formado gobierno. Y tienen en Bélgica, y tienen en Dinamarca, y tienen prácticamente en todas partes, no digamos el Reino Unido de la Gran Bretaña, con la crisis que tiene. Y ha llegado hasta el final, hasta Alemania, que era la que había resistido. Alemania era la que había resistido, no por casualidad, ¿no?, sino porque era la más poderosa y la más fuerte, y la que en cierta medida había conseguido imponer sus puntos de vista, nos había conseguido imponer a todos, a partir del euro y a partir de la moneda única, pero había conseguido que su línea fuera la que se impusiera para hacer frente a la crisis, y en consecuencia la sociedad alemana estaba contenta con su dirección política, porque realmente la dirección política estaba traduciendo sus intereses y además conseguía imponerse a todos los demás. Pero en Alemania también. Alemania ahora mismo, entre los dos grandes partidos que llegaron a tener, igual que aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, casi el 80 al 90%, ya están en el 50% entre los dos, igual que aquí. Igual que aquí. Es decir, lo que pasa es que es otro sistema político y es otra cosa, pero que tiene. Pero esa crisis está en todas partes, y esa la tenemos también nosotros, esa empezó claramente a manifestarse en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Ahí ya fue donde se produjo la primera eclosión y donde se puso de manifiesto que el sistema de partidos que había estado vigente desde 1977 hasta el 2011, que se venía abajo, y que entrábamos en otro terreno, que no está claro, que es muy confuso todavía, pero estábamos ahí. Pero claro, la diferencia ya con España es que a esa crisis que existe y todo lo demás, se le superpone la crisis territorial. La crisis territorial que se ha ido entrando, que ha ido avanzando lentamente, pero que ya a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el 2010, pues ya estalla, y es la combinación de ambas la que nos tiene ahora mismo en la situación en que nos encontramos. En realidad este es un tema sobre el que estábamos avisados, ¿no? Cuando se hace la Constitución, el debate que se produce sobre la totalidad de la Constitución, una vez que se ha elaborado el anteproyecto de Constitución por los 7 miembros de la ponencia que lo hicieron, que publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes, y se inicia el debate de Constitución. El debate de la Constitución, donde se hace básicamente, es en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, no en el Pleno, sino en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Ahí donde se produce el debate más importante y de mayor intensidad. Y en la primera sesión, que es la del 5 de mayo del 78, en esa sesión entran todas se hace el debate antes de entrar en el articulado, antes de entrar en el análisis del articulado, e ir artículo por artículo, se hace una valoración del proyecto de Constitución tal como se había redactado por la ponencia, por la comisión asesora, ¿no? Y en ese debate participan todas las primeras espadas, menos Suárez, porque Suárez no participó nunca. Suárez tuvo el problema, Suárez no podía ser un presidente del gobierno de la democracia parlamentaria porque tenía una aversión al Parlamento, era incapaz de pronunciar un discurso. Era incapaz. No hay una sola intervención de Suárez. Hay el discurso de investidura que lo leía. Y además el discurso de investidura de Suárez se hizo sin debate de investidura, sino que se hizo con votación y después turno de explicación de voto por parte de los distintos partidos con representación parlamentaria. Suárez era incapaz de debatir. No hay ni un solo debate, no participó nunca en un debate parlamentario. Leyó discursos, pero no fue capaz nunca de participar en un debate. Por eso no podía ser presidente de la democracia. Suárez era la figura clásica de la transición, que viene de la dictadura y que tuvo esa marrullería y esa cosa para esto, pero que era constitutivamente incapaz de ser un presidente del gobierno de una democracia parlamentaria porque no era capaz de hablar. No era capaz de hablar en el Parlamento. Y claro, ¿cómo va a ser uno presidente de una democracia parlamentaria sin hablar, sin ser capaz de explicarse, ¿no? Entonces no hay ninguno. Pero sí participaron todos los más, pero fue entre los de Miñón, fue el que participó
por UCD, y participó Carrillo, y participó Felipe González, y participó Fraga, y participó Tierno Galván, y participaron todas las primeras estadas. Eso, y en esa sesión todos coinciden nada más que en una cosa. Hay una cosa en la que coinciden todos. Dice, esta Constitución se la juega por el problema territorial. Esta Constitución se la juega en la capacidad que tenga para dar una solución al compromiso entre el principio de unidad política del Estado y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran. Esta es la cuestión decisiva. Todo lo demás está resuelto. Porque está resuelto en el constitucionalismo democrático europeo y nosotros tenemos la plantilla y lo único que tenemos que hacer es rellenar la plantilla. Por eso la Constitución española no es nada original, nada original. Los derechos fundamentales, como la fórmula parlamentaria, el sistema parlamentario de gobierno, los principios constitucionales relativos al Poder Judicial, o lo que tenían que ser, que venían incluso de la Ley Orgánica del Poder Judicial del sexenio revolucionario, son los mismos. Entonces eso lo tenía. Que las garantías a favor de la Constitución frente a las demás normas que existen en el ordenamiento jurídico, reforma de la Constitución y justicia constitucional, las que estaban en todas partes. Entonces la Constitución española estaba hecha, la Constitución española fue básicamente un trabajo de notaría. Estaba claro lo que se podía querer, teníamos todas las técnicas ensayadas en el constitucionalismo europeo desde hacía 40 años y había que copiarlas, insertarlas más o menos con algunas. Entonces ahí no había ningún problema. El único problema de verdad que nosotros teníamos era el problema de la estructura del Estado. Que ahí nos encontrábamos con un problema que nos pasa a los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, pero que le pasa también a las sociedades. Y es que es muy fácil saber lo que no se quiere, pero es muy difícil saber lo que se quiere. Saber lo que no se quiere. Yo a los alumnos cuando les explico este tema siempre les digo, vosotros cuando estabais en el bachillerato y queríais ir a la universidad, sabíais lo que no queríais estudiar, pero no sabíais con exactitud lo que queríais estudiar. Y ahora que estáis estudiando la carrera, sabéis cuando vayáis a terminar y queráis entrar en el mundo de los adultos y la cosa laboral, lo que no vais a querer, pero lo que vais a querer, y vais a sudar tinta hasta que averiguáis qué es exactamente lo que queréis, ¿no? Y sepáis insertaros y así os va a pasar a lo largo de toda vuestra vida. Esto es una cosa que nos pasa. Por eso también le pasa a las sociedades. Entonces, a la sociedad española tenía muy claro lo que no quería, lo que no podía querer. El Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española. Eso lo tenía con mucha claridad. Y lo teníamos porque ahí lo tuvimos desde el sexenio revolucionario, con la Segunda República, cada vez que la sociedad española ha tenido un protagonismo democrático y ha podido expresarse, ha rechazado el Estado unitario y centralista. Esa no es forma de Estado de la democracia española. Por lo tanto, tenía que ser una forma políticamente descentralizada. Pero lo que no sabía era qué es lo que quería. Lo que no sabía es lo que quería. Entonces, en la Constitución española se fija con precisión la constitucionalización de la excepción de las 3 nacionalidades que habían plebiscitado el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. La posición de Cataluña, del País Vasco y de Galicia está definida con precisión en la Constitución española. Lo que no se define es la de los demás. O sea, la Constitución española constitucionaliza la excepción, pero no constitucionaliza la norma. Por eso no está constitucionalizada la Constitución territorial, porque está constitucionalizada la excepción. Cataluña, País Vasco y Galicia, sí. Esto, nada. Y entonces, para Cataluña, ya no voy a explicarlo todo porque si no me quedaría muchísimo más tiempo, ¿no? Pero entonces, para Cataluña, y porque no, vamos a lo que es específico del momento en el que ahora mismo nos encontramos, ¿no? Para Cataluña y para el País Vasco, que es lo que estaba pensando para Galicia, eso habría que explicarlo en otro momento, porque fue también. El constituyente español tiene en la cabeza lo que fue la experiencia del 31 y sobre todo la experiencia de que Cataluña se adelanta a la Constitución y aprobó su Estatuto de Autonomía en el 31 antes de que estuviera la Constitución. Y naturalmente eso era lo primero que quería evitar el
constituyente del 78, que no nos vuelva a pasar esto, que no nos vuelva a pasar esto. Y además el constituyente español desconfía muchísimo del ejercicio del derecho a la autonomía que puedan hacer Cataluña y el País Vasco. Tiene unas desconfianzas en que realmente puedan hacer un ejercicio del derecho a la autonomía que acabe siendo incompatible con el principio de unidad política del Estado. Es decir, que pueda haber una deriva independentista en algún momento. Eso es lo que tenía en la cabeza. Eso es lo que tenía en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la fórmula de integración de Cataluña y del País Vasco que se le ocurre al constituyente del 78? Y esto es la originalidad de la Constitución. Aquí tenemos la originalidad de la Constitución. Pues la fórmula es la siguiente. Primero, la nacionalidad, Cataluña o el País Vasco, no pueden imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo. Esa es la primera garantía que hay en la Constitución del 78. La primera garantía de la Constitución territorial del 78. La Constitución territorial del 78 no son los artículos del título octavo ni los artículos después de los estatutos de autonomía. La Constitución territorial del 78 son dos garantías. Una primera que juega a favor del Estado, a favor del principio de unidad política del Estado. Nadie puede constituirse en comunidad autónoma, Cataluña o el País Vasco no pueden constituirse en comunidad autónoma sin contar con el Estado. Y por lo tanto, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento del País Vasco, no aprueba un estatuto de autonomía, sino que aprueba un proyecto de estatuto de autonomía. Y ese proyecto de estatuto de autonomía lo tiene que remitir a las Cortes Generales, y en las Cortes Generales la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con una delegación de la Asamblea de Cataluña, del Parlamento de Cataluña o del Parlamento del País Vasco, estudian el proyecto de estatuto de autonomía que ha sido presentado y intentan ponerse de acuerdo. En el caso de que no se pongan de acuerdo, prevalece la voluntad del Congreso de los Diputados, de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, sobre la del Parlamento Autonómico. El principio de unidad política del Estado prevalece sobre el derecho de autonomía. Por lo tanto, la primera garantía que hay en la Constitución juega a favor del Estado. A favor del Estado. Para constituirse en comunidad autónoma, para ejercer el derecho a autonomía, Cataluña o el País Vasco necesitan el consentimiento del Estado, a través del Congreso de los Diputados. Y luego viene la segunda garantía, que juega a favor de la comunidad autónoma. En todo caso, la última palabra la tienen los ciudadanos de la comunidad autónoma de Cataluña o del País Vasco en referéndum. La nacionalidad no puede imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo. El Estado no puede imponerle a la nacionalidad o región un estatuto que no haya sido aprobado expresamente por los ciudadanos en referéndum. Estas son las dos garantías. Esa es la Constitución territorial. Los artículos de la Constitución, el título octavo y los artículos del Estatuto de Autonomía, nada más que lo estudiamos los que tenemos que estudiar. Los ciudadanos ni lo han leído, y si lo leyeran, difícilmente lo podrían interpretar adecuadamente porque hay mucha complejidad. Para ellos no existe. Ellos se entienden perfectamente. ¿Cuál es mi Constitución? Lo que han pactado mi Parlamento con el Parlamento de la Nación y lo que yo he votado en referéndum. Esas son las dos, la Constitución territorial. Y esa Constitución territorial pues fue la que se ha respetado desde el principio. Se ha respetado desde el principio. Se ha respetado en el momento de la inicial puesta en marcha del Estatuto de Autonomía en los dos casos difíciles que hubo, que fueron Galicia y Andalucía. Porque los dos problemas serios en el proceso de construcción del Estado de la Autonomía no se produjeron en Cataluña y el País Vasco, eso funcionaron con mucha facilidad. Fueron Andalucía y Galicia donde se plantearon los problemas. Y ahí se respetó, por eso me llevaría una enorme cantidad de tiempo que no tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Cataluña
Cataluña se hace el Estatuto del 79 y en principio del siglo XXI, después de las elecciones de 2003, que llega el tripartito, y después del triunfo del Partido Socialista en las elecciones de 2004, viniendo de la segunda legislatura de Aznar con la mayoría absoluta, que había sido terrible, pues se intenta poner en marcha una ampliación del ejercicio del derecho a la autonomía. Y para eso se hace la reforma del Estatuto de Autonomía. Y esa reforma es una reforma que se aprueba con una mayoría casi del 90% en el Parlamento de Cataluña, que se viene a las Cortes, que en las Cortes se corrige y se hace un control por parte del Congreso de los Diputados enormemente intenso, más de 130 artículos, se corrigieron en el Estatuto de Autonomía que había aprobado el Parlamento de Cataluña. Fue una revisión tan brutal que Esquerra Republicana se retiró del consenso y coincidió con el PP en el referéndum pidiendo el voto negativo, ¿no? O sea que fue una revisión enorme. A eso se lleva al referéndum, se aprueba casi por el 80%, y entonces viene el recurso que plantea el Partido Popular, que es el recurso en esencia, el recurso que plantea y lo que va a ser la sentencia es: el derecho a la autonomía es el que se ha ejercido hasta ahora, con base en el artículo en el Estatuto del 79. Y no se puede ir más allá. Para ir más allá hace falta una reforma de la Constitución y no se puede hacer mediante reforma del Estatuto de Autonomía. Esa es la tesis del PP y eso es lo que le compra el Tribunal Constitucional en la sentencia. Ustedes han hecho una reforma que o bien directamente la declaramos anticonstitucional o bien la reinterpretamos de tal manera que la volvemos al punto de partida, al 79. Y solamente se puede ampliar el ejercicio del derecho a autonomía mediante la reforma de la Constitución, que como el PP tiene siempre minoría de bloqueo, es la llave. Yo enjaulo el derecho a la autonomía, y tengo la llave en la jaula. Y aquí no hay nadie que se pueda mover. Contra este enjaulamiento es contra el que viene protestando la sociedad catalana desde el 2010. Y ya todas las diadas. Ahí vienen todas las diadas y han ido viniendo todas las elecciones y han venido el tránsito al derecho a decidir. Lo que se consiguió con la sentencia es que el referéndum, que estaba en el punto de llegada en la fórmula del 78, se convierte en el punto de partida. Nosotros queremos que sea el resultado sobre la integración. Eso es lo que consiguió la sentencia. Y ahí estamos con el referéndum del derecho a decidir, que vienen las dos referéndum, que es el mismo referéndum, el del 9 de noviembre y el del 1 de octubre. Políticamente no es el mismo, por razones obvias, que no es necesario explicarla al público que está aquí reunido, pero que es materialmente el mismo. Y entonces, este es el reto, el pulso que la sociedad catalana ha echado movilizada por el nacionalismo al gobierno del Partido Popular. Y después de este segundo referéndum, el Partido Popular ya ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Y lo que pretende es la castración del nacionalismo. 155 es la castración del nacionalismo, la esterilización del nacionalismo. Primero, intentamos, con la operación de la reforma del Estatuto y del recurso contra la reforma del Estatuto, decir: esto es lo que hay, ¿no os conformáis? Pues ahora a por todas. Esto es la esterilización. Y esto quiebra los equilibrios en los que descansa el Estado de las autonomías. Sin el nacionalismo catalán y vasco no puede funcionar el Estado de las autonomías. Simplemente imposible. Por lo tanto, estamos ante el final. Para mí ya se aplique. Cuando se aplique, esto es el final. Después ya veremos, a ver qué pasa. Pues esto ya, porque ahora mismo todavía se dice, ya sabemos, no sabemos todavía lo que es el 155. 155, ahora mismo sabemos la interpretación que ha hecho el gobierno del 155 y que lo ha puesto por escrito en un documento. Pero hay que ponerlo en la práctica. O sea, que ahora mismo sabemos que el 155 ya sabemos mucho más de lo que era, porque antes nada más que teníamos el artículo de la Constitución y el del reglamento del Senado que lo desarrollaba su tramitación parlamentaria. Ahora ya sabemos más. Ahora ya sabemos bastante más. Pero todavía nos queda muchísimo por saber. Vamos a ver, porque la prueba del pudding está en el momento de comerlo, como dicen los ingleses. The proof of pudding is in eating. En el momento en que hay que comerlo. Y el 155,
La prueba del 155 también va a estar en el momento de comerlo. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Desde luego de elecciones en 3 o 6 meses es olvidable. Ni en 3 ni en 6. Bueno, lo tenemos que dejar que seguimos ahora Ya con lo la dejo, discusión. ya lo dejo. Ya lo dejo. Bueno, lo primero que es que se me ha olvidado decirlo antes, María Eugenia se ha tenido que marchar porque tenía otra presentación de un libro ahora y me ha pedido que, vamos, disculparla a todo el mundo y le da mucha pena no haberse podido quedar a la discusión. Desde luego a mí también. Abrimos un turno de preguntas, si os parece, del público. No sé si alguien quiere intervenir. Perdona, si yo... Sí. Por favor, yo ruego 5 minutos más para el profesor Pérez Rollo, que me ha dejado absolutamente en ascuas. Bueno, ahora... No, ya seguimos, venga. No, sí. Si es por recoger un poco un turno de intervenciones... ¿Cómo ve ustedes el tema este de las elecciones y por qué lo ha visto de esta manera tan dramática, tan drástica o tan real, qué sé yo? Vamos a ver. Vale, recogemos varias y luego Vale. vamos respondiendo... Bueno, si hay más, no sé si hay más. Sí. No, yo era un poco recogiendo, a ver si puedo recoger un poco de lo que han dicho los tres, que me pareció muy interesante, ¿no? Pero bueno, me meto por el lado de un pequeño intercambio que ya hemos tenido con José Luis a propósito del tema del demos en Cataluña, ¿no? Que tú decías que el demos que ha quedado es un demos orgánico, tradicionalista, digamos, ¿no? A mí lo que me parece es que el problema es que si ese demos se asimila a la parte independentista, estaría más de acuerdo. Pero a mí me parece que justamente lo novedoso del tema del catalanismo, para englobar todas las posiciones, digamos, es que ese demos incluye, para mí el punto de apoyo del demos ese es la demanda de referéndum, ¿no? La demanda de independencia. Entonces, claro, a mí lo que me resulta llamativo es que si las encuestas más o menos son ciertas, es que hay un 70-80% de gente que quiere votar y solo un más o menos 40, 45, no llega al 50 de gente que se quiere independizar. Con lo cual todos aprueban, digamos, que Cataluña es una unidad política relativa y que tiene que tener, y que después lo que discuten es qué niveles de autogobierno. Puede ir desde la autonomía como está ahora hasta la independencia, pero en el medio hay muchas gradaciones, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ha resultado arcaico por la presión del Estado Central en el 1 de octubre? Que yo creo que era lo que quería evitar, porque, claro, decir que no es referéndum, pero hacer todo ese despliegue, yo creo que tenía miedo de una movilización, ¿no? Y me parece que el punto quizá es de tanto lo que decía María Eugenia como decía el profesor Pérez Rollo, la cuestión de la incapacidad, es una intuición que yo tengo, la incapacidad de la transición de construir una idea democrática de España, ¿no? Que salga de ese bilateralismo incluso, ¿no? Del origen quizá de la Constitución y construya un demos inclusivo con sus diferencias, ¿no? Eso. Sí. Lo primero es agradecer las intervenciones porque me parece que han sido de una altísima calidad y ayudan mucho a pensar, y aunque lo hacemos varias veces, a mí me sigue pareciendo un privilegio. Y luego apuntar 3 o 4 cosas que me surgían al hilo de las intervenciones. La primera es que seguramente la deriva independentista del catalanismo supone el arrojar la toalla o la renuncia a lo que había sido la idea central del catalanismo, que no es otra que la modernización de España. El catalanismo político se ha visto normalmente como la fuerza más dinámica para se comparta o no, erróneamente o acertadamente, como una fuerza modernizadora y democratizante de España. Seguramente, a partir de lo que en España se percibe como un fenómeno normal y que en Cataluña se percibe como una profunda humillación en torno al estatut y a la discusión del estatut, se empieza a producir un cierto arrojar la toalla que tiene que ver con la creencia de que España es irreformable y de que hay 2 velocidades diferentes y que la vida política española no puede ser reformada. La segunda consideración tiene que ver con el impacto que la crisis
nacional catalana, aunque la crisis provocada por el auge del soberanismo en Cataluña y el choque con el gobierno central, tienen la idea de España. Y ahí yo creo que la cuestión no está tanto en lo fuertes o los sólidos que sean los programas federales o confederales, como en la incapacidad de contraponer mitos progresistas a la recuperación de una idea conservadora reaccionaria de España. Lo que hace tan fuerte, digamos, si el 15M abrió la posibilidad, y algunos nos empeñamos particularmente en ello, de imaginar un patriotismo de signo progresista en España, lo fundamental de que eso hoy sea una operación más complicada no tiene que ver con un choque entre modelos articulados de reforma constitucional, sino que si en algún momento era posible imaginar una renovación de España, y España se definía por el combate contra las políticas del FMI o contra los corruptos, hoy España se define contra Cataluña. Y eso es lo que le da el sentido ideológico a la construcción, digamos, al intento otra vez de patrimonialización de la idea nacional española por parte de los sectores conservadores. Y ahí lo más difícil, yo coincido con José Luis en lo que decía de la dificultad de la propuesta, digamos, económica y geográfica digamos, de un nuevo federalismo, pero sobre todo es que no hay ningún mito detrás. Sobre todo es que no hay el menor, digamos, que chocan dos movimientos nacionales con síntomas o con signos de identidad, sin que del otro lado haya ningún mito más que no por casualidad. La única protesta o la única convocatoria que ha podido esquivar un poco ese marco es una convocatoria de signo marcadamente antipolítico, digamos, de blanco, hablemos, y casi una convocatoria procedimental. Creo que es lo mejor que ha ocurrido en los últimos meses, pero es revelador, que la mejor convocatoria es una convocatoria que tiende a suspender el conflicto, que intenta suspender, y que por tanto no es demasiado política y no puede suscitar pasiones. La tercera cuestión tiene que ver con algunos de quienes discutimos a menudo en este foro, compartimos, digamos, una cierta voluntad de construcción de un discurso nacional popular en España. Ahora, ¿admite un discurso nacional popular que tiende a identificar los intereses de la patria con los de abajo? ¿Admite matices? ¿Un discurso nacional popular está preparado para asumir diversidad nacional al interior de la patria? Es complicado. El único ejemplo, más o menos, que existe, que yo le he dedicado algún tiempo, es el ejemplo boliviano, que nos pilla tan lejos en el que en realidad la cuestión de la plurinacionalidad ha ido siendo cada vez más opacada por un discurso, digamos, cuño nacionalista, popular y modernizador. Y lo de la plurinacionalidad está en el texto legal, pero no es ni mucho menos la energía fundamental que cimenta el proceso, ¿no? Y creo que hay que hacerse una pregunta de cómo casa el intento de levantar una propuesta nacional popular democrática española con el reconocimiento de la diversidad. Y lo mal que lo pasan las fuerzas que, acostumbradas a la dicotomización, de repente se ven en un escenario en el que tienen que hacer matices. Y tienen que decir, bueno, las cosas no son ni blanco ni negro, no hay que polarizar. Bueno, que siempre es seguramente la prueba como de una debilidad marcada. Y la última como consideración hacia adelante tiene que ver con... o sea, yo creo que el gobierno español no tiene un plan y que después de la aplicación del 155, que como bien decías, en realidad no está previsto en cuántos berenjenales puede meter eso al gobierno español en Cataluña, ni mucho menos el efecto político que puede tener, en la medida en que otra vez, yo creo que efectivamente, yo sí que creo que el independentismo en Cataluña es no mayoritario pero sí hegemónico, en el sentido de que los principales referentes culturales, estéticos, musicales, cinematográficos, digamos, todos los iconos de la modernidad progresista en Cataluña se han ido desplazando hacia el campo del independentismo. Lo cual no significa que sea mayoritario en votos, hemos visto que no lo es, ¿no? Pero claro, esta reacción, el independentismo confía en que le devuelva al gran campo amplio del catalanismo. Digamos, lo que el independentismo pierde en las jornadas del 5 o 6 de septiembre, con la tramitación de la ley de transitoriedad chapucera en el Parlamento, el 1 de octubre y la represión ineficaz contra el 1 de octubre se lo devuelve, porque le devuelve a la casa grande del catalanismo. Yo creo que se confía en que el 155 devuelva eso, digamos, en que mucha gente arrastrada diga, mira, yo no soy independentista, pero las humillaciones a las instituciones catalanas me vuelven a hacer al final cerrar filas. Claro, decía Javier, es posible que no haya elecciones en 3 meses o en 4. La cosa ahí es... 6. Y en 6. O en 6. La cosa es cuánto tiempo... Claro. La cosa ahí, lo que vamos a ver, en mi opinión, va a ser un pulso permanente en la gestión del día a día, en la que, claro, lo que aprueba el Consejo de Ministros tiene una cosa que es muy complicada, porque dice que 6 meses o hasta que se restaure la normalidad política de Cataluña. Normalidad política es un término aterrador, porque además depende discrecionalmente
del que aplica las medidas excepcionales. Pero en todo caso, lo más preocupante es no solo el pulso en Cataluña, sino cómo se puede esquivar la posibilidad de que el pulso en Cataluña o entre Cataluña y una identidad española hegemonizada o patrimonializada por los sectores más conservadores cancele definitivamente las posibilidades de imaginar una España diferente. Y creo que ahí tiene menos que ver con, ya digo, con propuestas bien armadas, bien articuladas, que son importantes, pero tiene que ver menos con eso, como con la apuesta, el despliegue de mitos fundantes o refundantes de una España moderna que no se reconoce en las imágenes, digamos, del a por ellos a la salida de los cuarteles de la Guardia Civil, pero que tampoco reniega a la España. Ojo, porque entre buena parte del progresismo se empieza a activar, se desanda una parte del camino que intelectualmente se había andado estos años y se empieza a activar el marco del cosmopolitismo de, lo ven ustedes, es que las banderas dividen, es que las patrias son un horror, es que, digamos, la histórica renuncia de la izquierda española a España, es que las banderas son imposibles, es que las identidades siempre perdemos, somos ciudadanos del mundo, que es lo que dice que no tiene una patria, en realidad, digamos, y que está condenado a ver los fenómenos nacionales como espectador, ¿no? Y que acaso sobre la discusión de Cataluña estamos discutiendo mucho sobre Cataluña y muy poco sobre el efecto que eso tiene para la cancelación de la posibilidad de una imaginación de una España diferente. Es que el tema, vamos a ver, un primer punto. Cataluña renunció a pretender influir de manera hegemónica o con protagonismo importante en la dirección de España en la Segunda República. En la Segunda República ya, y sobre todo cuando estalla la Guerra Civil y la subordinación de Cambó al franquismo, al régimen de Franco. Y ahí se acaba todo lo que era la pretensión de la derecha autonomista o la derecha nacionalista catalana, el Partido Nacionalista Catalán, de ser, de influir de manera decisiva y de configurar lo que era la política de España, ¿no? Y después de la muerte de Franco, y cuando ya se empieza la construcción de la Constitución del 78, eso se ve con mucha claridad. Es decir, el nacionalismo catalán ha tenido que refundarse. El nacionalismo catalán tuvo que refundarse porque la opción que hace en la guerra civil lo condena definitivamente, a diferencia de lo que ocurrió con el País Vasco, donde el PNV acabó en frente de Franco y en el lado de la República y por lo tanto se ha podido mantener y no ha tenido que romper con su pasado. Convergencia y unión. ¿Qué significa convergencia y unión? ¿Qué tipo de un partido es eso? Eso indica que no es nada. Eso indica que no es nada, que se tiene que refundar y empezar de nuevo, que hay un fondo nacionalista ahí, pero que evidentemente tiene que hacerse de nuevo. Y hay un intento, después de las primeras elecciones democráticas, con el fracaso tan brutal que tiene la desaparición de UCD y el fracaso del Partido Popular, hay el intento de la Operación Roca. La Operación Roca se salda con el fracaso, que es el intento de decir nosotros desde el catalanismo vamos a hacer un partido que nos presentamos a nivel estatal con la finalidad. Leche. Cero. Absolutamente cero. Y ahí ya Pujol extrae la conclusión y dice, nunca más aquí. Pujol dice, yo a quedar a gestionarlo de aquí y olvidarme de cualquier... Colaboraré cuando, por fin, en función de mi interés, jamás entrará alguien de Convergencia y Unión en el gobierno de la nación, en el gobierno del Estado, y yo me mantengo. Por lo tanto, yo creo que eso es una cosa que la tienen olvidada ya para siempre. Después hay otra cosa que, sin embargo, sí que es importante lo que ha dicho del DEM. Entonces, en Cataluña pasa una cosa muy curiosa, y es que se han producido dos fenómenos contradictorios y simultáneos. Uno ha sido el avance hacia el independentismo, que se traducía en retroceso electoral, pero que no se traducía en retroceso del porcentaje de la población que quiere ser consultada y que quiere un referéndum. Las dos cosas se han producido simultáneamente. Avance, cada paso hacia la independencia ha supuesto un retroceso electoral. Empezó en las elecciones de 2012, en la de 2010 con 62 escaños solo Convergencia y Unión, en la de 2012 se queda con 50
y suma 71 con los 21 de Esquerra Republicana, y en las de 2015 se quedan con 62 los dos juntos, y ya necesitan la culpa. Es decir, cada avance hacia la independencia se traduce en retroceso electoral. Esto es lo que diferencia lo que ha ocurrido en Cataluña con lo que ocurrió, por ejemplo, en Escocia. En Escocia es un partido único, el Partido Nacionalista de Escocia, el que se presenta a las elecciones y obtiene la mayoría absoluta, con el programa de que llevaba un referéndum en el programa. Y por eso tiene la legitimidad de decir, oye usted, que yo le he prometido esto a mis electores, un partido único, Partido Nacionalista. Eso no ha ocurrido en Cataluña nunca. Cada avance hacia la independencia, programático, en elecciones, se ha traducido en retroceso electoral. Pero eso no se ha traducido en retroceso del número de ciudadanos que quieren ser consultados y que se celebre el referéndum. Y de ahí donde viene la fuerza. La fuerza, si fuera solamente los independentistas, el problema no existía. No existía. El problema existe porque hay un 80% de la población que sí quiere ser consultada. O sea, se ha trasladado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha trasladado el porcentaje que estaba a favor del Estado de las Autonomías y que había sido constante en Cataluña, de acuerdo con todos los estudios de opinión, desde el 70, desde el 80, desde que hay el Estatuto y de las primeras elecciones, hasta el 2010, que era el 80% de la población, que estaba contenta con esa fórmula de integración, la Constitución y el Estatuto de Autonomía como fórmula de integración de Cataluña en España. Eso se ha acabado y ese 80% se ha transferido al referéndum del derecho a decidir. Ahora mismo lo que hay es ese 80% que está a favor del derecho. Y por eso es muy difícil. Y eso es lo que le da una fuerza al nacionalismo tremenda. Que está diciendo, yo quiero un referéndum, yo quiero un referéndum. Pierden, cada vez que dicen que quieren la independencia, pierden votos. Pero como ellos dicen, denos ustedes el referéndum, si ustedes dicen que lo van a ganar y que no somos cada vez menos, ¿por qué tienen tanta resistencia a votar? Y ese es un argumento invencible. Es un argumento invencible. Eso lo pones en circulación y a ver cómo te defiendes frente a un argumento como ese. Que tienen. Yo creo que justamente... Perdón, José Luis, que había pedido el... Vale, bueno. No, yo simplemente quería... Bueno, muchas gracias porque... a ver, hay varias cosas que me llaman la atención de lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Por un lado, quería preguntaros cómo valoráis que Ciudadanos, el Partido Popular, cuando uno lee El Mundo, El País, la mayoría de los medios de comunicación, a la hora de hablar de Cataluña, usan un lenguaje y unos marcos que se parecen mucho a los del País Vasco en los finales de los 90, principios de los 2000. Es decir, hablan todo el rato de bloque constitucionalista, bloque no constitucionalista. Es decir, todo el rato tratando de transponer un lenguaje que se forjó en otra década y para otra situación a un escenario que no tiene nada que ver, ¿no? Y la persistencia en eso me llama la atención, pero por otro lado parece que funciona bien, o radial. Luego otra cosa que yo creo que, ya que estamos aquí en Madrid o en España, y precisamente en Cataluña, sí que a mí me gustaría pensar o analizar por qué se ha producido ese sentimiento, o sea, esa proliferación de banderas españolas, ¿no? Y de dónde viene que de una manera tan rápida, en tan pocas semanas, los balcones de media España se hayan llenado de banderas. Y yo creo que tiene que ver con un sentimiento de humillación. O sea, es curioso que como si fuera de dos humillaciones. Hay mucha gente que dice, no me quieren, luego saco mi bandera, ¿no? Que es un fenómeno como parecido al que puede ocurrir allí, bueno, no nos quieren, pues sacamos. Entonces estamos en un escenario de mucha gente que se siente humillada por el otro, ¿no? Y entonces saca sus banderas. Y en tercer lugar, bueno, que en ese escenario tan difícil ante la eventualidad de una independencia de Cataluña o una posible independencia, ¿cuál es la viabilidad de un proyecto progresista en España sin Cataluña? Yo creo que eso también habría que pensarlo porque es un escenario posible. Y la última cosa, José Luis ha hablado de país, estábamos en, bueno, algo así como la crisis de Cataluña como país dentro de España. Te has referido a Cataluña como país y me gustaría que explicaras, que también lo he leído en varios libros y yo creo que también ahí está un punto central a la hora de discutir sobre
yo quería seguir la conversación, ahora entro a las cuestiones de Guillermo que me parecen importantes, ¿no? Yo reformularía el primer punto de Íñigo, lo reformularía, porque yo, de cierto modo, estoy con Javier. La idea de Cambó de una España moderna hecha desde Cataluña, creo que efectivamente sufre una crisis muy grande en la Segunda República a partir del 34. Y creo que su reedición con Roca, en la Operación Roca, es una edición contraria al espíritu de Convergencia y Unión y es contraria a las aspiraciones profundas del pujolismo. Y yo creo que debemos tener muy presente que esto es una crisis. El independentismo solo abre su escenario con la crisis del pujolismo. Y esto significa una crisis. Yo estoy con Íñigo, claro que el independentismo es hegemónico, pero no podemos olvidar que esa hegemonía se ha trasladado con la intensidad, incluso con la aceleración, incluso con la precipitación con que se está trasladando ahora al independentismo, justamente con la premisa de una crisis del pujolismo. O sea, solo sobre la crisis del pujolismo estamos en condiciones de forzar una dimensión hegemónica, porque esa dimensión hegemónica ya no tiene representante político claro. Y creo que esto es completamente necesario pensarlo para entender la aceleración del proceso. Pero lo más importante es que el independentismo sí que se había legitimado en una propuesta que era la propuesta verdaderamente hegemónica, la propuesta de aspirar a convencer a las clases subalternas catalanas de que el independentismo era una promesa de unas relaciones nuevas entre el poder público y las poblaciones. Esta promesa de que nosotros en Cataluña no haremos un Estado oligárquico como el español, no serviremos a un capitalismo del IBEX como el español. Desde ese punto de vista, aunque abandonara su escenario de modernización de España, no abandonó su propuesta de que era un escenario de modernización de Cataluña. Pero esta era una dimensión pragmática que permitió que mucha gente mirara el independentismo y ampliara las raíces del independentismo al margen de sus dimensiones históricas. Lo que creo es que conforme el independentismo ha ido radicalizando sus posiciones, esa dimensión pragmática ha desaparecido. Y creo que no está en condiciones de asegurar que un triunfo de las fuerzas independentistas significaría una modernización de las relaciones de poder con las poblaciones, en un sentido que las hiciera transparentes, en un sentido que les hiciera responder de intereses populares efectivos. Y desde ese punto de vista yo digo que la aspiración a la independencia se ha convertido en un valor absoluto, no en un valor de modernización, no en un valor que es instrumental respecto de otro valor, sino que es un valor absoluto. Y esto es lo que hace que solamente sea capaz de enganchar cada vez a gente que estaba vinculada a una idea de comunidad arcaica. Y por eso disminuye. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿por qué el 40% de población catalana que quiere un referéndum no ha querido considerar bajo ningún concepto el referéndum del 1 de octubre como el suyo? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Porque ahí están las clases subalternas catalanas. Ahí, en esa negación a considerar, y yo me niego a pensar, lo mismo estoy completamente equivocado, que se han negado a considerar ese referéndum como suyo por la violencia del Estado español. No han querido considerar ese referéndum como suyo, sencillamente porque, en el sentido en que hablaba Javier, conforme se dinamiza la máquina de un independentismo basado en una comunidad orgánica, ellos se sienten fuera. Y la pregunta posiblemente sería cómo estamos en condiciones de transformar
lo aparentemente negativo que pueda tener la situación de vincular el independentismo a través del golpe del 155 con el catalanismo de ese 80% de gente, deberíamos estar en considerar el lado positivo que eso pueda tener. Porque el lado positivo que eso pueda tener, que esa reunificación pueda tener, es no avanzar hacia medidas unilaterales, en no avanzar hacia referéndum que no son legítimos, en no avanzar hacia un sentido de comunidad que es orgánica. Leed por el amor de Dios a Prat de la Riba y leed a Pujol en los años 50-55. Tenemos dos herramientas fundamentales para construir la nacionalidad catalana. Por cierto, que nacionalidad catalana es nación a todos los efectos. Para el nacionalismo catalán es nación a todos los efectos. Y la aspiración de la nación a todos los efectos es ser un Estado. Es verdad que Prat de la Riba, aunque no Pujol, aspiró a que esa construcción de un Estado formaría parte posteriormente de la Federación Ibérica. Esto es, se invitaría a formar la Federación Ibérica con Portugal. Pero esto sabemos que es hoy una ilusión. Pero en cierto modo, Prat de la Riba lo dice con todas las letras, tenemos dos armas, el amor a la tierra y el odio a España, punto. Con eso es imposible generar, con eso, si nosotros nos vinculamos a ese programa, es imposible generar un demos español. Porque la gente ve que esto, una de las herramientas es el odio a España, página 22 del prólogo a Durán y Ventosa, regionalismo y federalismo. El prólogo de Prat de la Riba que se repite palabra por palabra en la Nacionalitat Catalana de 1910. Las poblaciones de las ciudades españolas ven eso y ponen su bandera. ¿Por qué? Porque evidentemente se sienten que el mecanismo sobre el que funciona no es solo el amor a la tierra catalana, sino que es una dimensión legítima, sino que es una herramienta diferente. La consecuencia es posible efectivamente generar un movimiento progresista. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué debe decir aquel 40% que efectivamente quiere ser un sujeto activo político catalán y que sin embargo ha dicho que ese no es su referéndum? Y que lo diga en el Parlamento, y que lo diga en el Parlamento cuando el Parlamento se reúna dentro de 10 días, o dentro de 4 días, o dentro de 5 días. Yo creo que esa es la verdadera oportunidad, no lo que se diga en el Senado español. Porque el Senado español ha sido devaluado para intervenir en cualquier crisis territorial porque todas esas competencias que deberían ser del Senado español, primero, no se han desarrollado y segundo, se han entregado al Tribunal Constitucional. Porque es un órgano anticonstitucional, coño. Materialmente anticonstitucional. El Senado es materialmente anticonstitucional. El Senado no es anticonstitucional porque lo pusieron en la Constitución, pero materialmente es anticonstitucional. Es una negación tan absoluta del principio de igualdad que eso no cabe en ninguna Constitución. Si ahora mismo se hiciera un Senado, se intentara hacer un desarrollo y meterlo con la Constitución, sería anticonstitucional, no se podría hacer. Para el argumento, refuerza mi argumento. No tiene nada que ver lo que sucede en el Senado. Claro. Pero sí es muy importante que este otro 40% de la población que quiere políticamente ser activo y que no ha considerado el del 1 de octubre su referéndum, que diga exactamente cuál es su posición para incorporar a ese 40% de población catalana, que está politizada, pero que sin embargo está subalternizada por el independentismo. Y esta es la cuestión. Teníamos una pregunta. Yo quería decir una cosita. Bueno, te hablo tú. Al hilo de la reflexión sobre la weimarización de la Constitución española, quería preguntarle al profesor Royo una de las disfunciones que acabáis de señalar, que es respecto del Senado, ¿no? Claro, porque con el artículo 155, además de ser una tierra incógnita que se puede interpretar de muchas maneras, yo que estudié la época de Weimar, o sea, el sábado me desperté con un mal cuerpo porque el 155 es una traducción del 37 del Bundeszwang, de la Constitución de Bonn, pero a su vez es una corrección necesaria del 48.2, como me ha dicho Roberto, que corregía las disfunciones competenciales del presidente del Reich. Y por tanto, efectivamente, en Bonn vieron la necesidad de adecuar un Bundesrat como verdadera cámara territorial,
cosa que ahora con el 155 dudo mucho que vaya a ocurrir y por tanto nos encontramos ante una encrucijada. Mi pregunta sería, uno de los escenarios sería una contradicción flagrante con algunos artículos de blindaje de la autonomía de Cataluña. Por ejemplo, si se suspenden funciones del gobierno el viernes o el sábado en su integridad, ¿qué sujetos políticos? Mi pregunta sería esta. ¿Qué sujetos, si se suspende, quisiera formular la pregunta, si se suspende el gobierno en su integridad o se maniata al Parlamento en sus funciones, ¿qué sujetos políticos, por ejemplo, o instituciones pueden recurrir al TC? Porque claro, si está suspendido, ¿qué tipo de acción, recurso podemos o se puede articular en el Tribunal Constitucional? Y luego me llevaría a la pregunta más filosófica o filosófico-política, es si el Senado va a decidir sobre el estado de suspensión, que es una especie de eufemismo para el estado de excepción en este caso, ¿quién interpreta la normalidad política? ¿Cómo se va a determinar si habrán pasado los 6 meses y ya se pueden hacer elecciones? ¿O se puede decidir una nueva? Entonces, quería un poco preguntarle sobre estas disfunciones y qué perspectivas ve en las mismas. Jurídicamente es imposible analizar nada. Ya, en este momento ya, ponerte, porque además, ¿a dónde te lleva? ¿A quién vas a recurrir? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿Vas a ir a plantear? O sea, esto es un tema en el que entramos en una suerte de vacío jurídico. Entramos en una suerte de vacío jurídico y ya veremos a ver. Sabemos cómo entramos, ya veremos a ver cómo se sale. Ahí se ha quedado, claro, si entramos en el terreno del derecho, que convocar elecciones, no las tiene, solamente las puede convocar el presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat sigue siendo el señor Puigdemont, aunque usted lo suspenda, que está en suspenso, pero no ha dejado de ser presidente. Para dejar de ser presidente tendría que ser inhabilitado por una sentencia judicial. El presidente de una comunidad autónoma no puede dejar de ser presidente porque lo diga el gobierno de la nación. Eso es imposible. Y esa es una competencia única y exclusivamente del presidente de la comunidad autónoma. Que mientras no deje de serlo, por sentencia judicial firme, tiene él. Y si dejara de serlo, se tendría que hacer una investidura nueva de presidente en el Parlamento. Javier, y sobre eso una cosa muy rápida. Si el viernes o el jueves en el Pleno Puigdemont convoca elecciones porque todavía tiene la atribución y después el Senado aprueba el 155 y le revoca ese poder, ¿revoca la convocatoria de elecciones o las elecciones ya convocadas a celebrar? Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Esto ya es una cuestión que posiblemente no se hará, vamos, eso es seguro. Si Puigdemont la convoca después de declaración unilateral de independencia. Si no hay declaración unilateral de independencia, nada, no hay ningún problema. Son unas elecciones autonómicas, te las califica como le dé la gana. Por eso son unas elecciones autonómicas. Pero el gobierno la misma que la otra, ha sentado que eso se ha producido. Vamos a ver. Porque si no, no activa el 155. El gobierno lo ha activado, pero si él le convoca las elecciones sin declaración unilateral de independencia, se vuelve el 155, revierte. No ha dicho eso. La conveniencia política. No lo ha dicho, es lo que va a pasar. Lo que manda es la conveniencia política. Lo están diciendo. Es decir, no la ley. A eso es una cuestión clarísima. Es decir, o sea, aquí no hay nada más que... Esto es una cosa que es ya el fuero, lo que se está viendo. El gobierno no puede tolerar que haya declaración unilateral de independencia y a continuación unas elecciones calificadas de constituyentes. Eso no lo puedo tolerar. Entonces, por lo tanto, eso de ninguna de las maneras. Ahora, si hay unas elecciones sin declaración unilateral de independencia, es que usted ha claudicado. Y como que unas elecciones autonómicas. La llama usted como quiera, la otra la llamó plebiscitaria, las anteriores y se hicieron. Y eso tampoco va a pasar. Eso no va a pasar, claro que no va a pasar. Pienso que no va a pasar. Eso no va a pasar. Y eso no pienso que no va a pasar. Pero vamos, que eso son ya, esto ya es especular. Esto ya es especular, ¿no? Pero lo que quiero decir es que jurídicamente hemos entrado en un terreno, no hay constitución. A partir de este momento nosotros no hay constitución territorial. No hay constitución territorial en Cataluña. Desde el 10, desde la sentencia, no hay constitución territorial en Cataluña. El desorden que hay en Cataluña es consecuencia de que no hay constitución. De que no hay constitución, porque una constitución se diferencia de la ley en muchas cosas, pero la primera diferencia que hay entre la constitución y la ley
es que la ley no necesita la adhesión ciudadana, es conveniente que la tenga, pero no es absolutamente imprescindible. Hay leyes que no tienen la adhesión ciudadana, la ley Mordaza, y se aplica. La ley de financiación de las comunidades autónomas, que está todo el mundo en desacuerdo, pero llega Montoro y la aplica y le impone. Una ley puede ser nociva, pero no es nunca estéril. Una constitución sin adhesión ciudadana es una norma estéril, no sirve absolutamente para nada. Y eso es lo que ocurre en Cataluña desde el 2010, que la Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas estériles. Yo he dicho en alguna ocasión que la sentencia fue una bomba de neutrones. La sentencia del Tribunal Constitucional fue una bomba de neutrones, que dejó intactas las paredes del edificio, pero que destruyó la vida que había en el interior. Eso es exactamente lo que ocurrió. Ahí está la Constitución y el Estatuto de Autonomía exactamente igual. Pero la gente dice, este no es nuestra Constitución, este no es nuestra Constitución, y no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hay? Desorden. Cataluña lo que hay es un desorden monumental, que elección tras elección se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto. Porque si no hay Constitución, hay desorden. En una sociedad democrática la Constitución no resuelve ningún problema, pero sin ella no se resuelve ninguno. La función de la Constitución no es resolver problemas. La función de la Constitución es posibilitar que cualquier problema tenga una respuesta política jurídicamente ordenada. Para eso sirve la Constitución. Los problemas los resuelven las leyes, no lo resuelve la Constitución. Pero la Constitución es la que posibilita que se hagan las normas que den una respuesta política jurídicamente ordenada a cualquier problema que se plantee en la convivencia. Cuando no hay Constitución no hay desorden. No puede no haberlo. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, que es una situación de una desorganización, de un desorden extraordinario. Y ese desorden de Cataluña es el que se está transfiriendo al resto del Estado. Porque el nacionalismo catalán no tiene fuerza para independizarse, pero sí tiene fuerza para hacer imposible la dirección política del Estado, para hacer ingobernable España. Y la única esperanza, y ese es uno de los problemas que hay, o sea, la independencia es un espejismo, es una ilusión óptica, que tiene verosimilitud en la distancia, pero que se desvanece a medida que se aproxima a la realidad. Es un espejismo, pero no tiene posibilidad ninguna de materializarse, salvo una, que España se convierta en un Estado fallido. Que España se convierta en un Estado fallido. Y que entonces se produzca un fenómeno de desintegración, que no afecte solamente a Cataluña. Esa es la única posibilidad que tiene. Y esa posibilidad ya no es una entelequia. Ya esa es una posibilidad que no hay que descartarla. Y que con la estrategia y con el PP hay un riesgo de que se produzca. Porque lo que está haciendo el Partido Popular con Cataluña, y lo que está planteamiento de Cataluña, ha ido al enfrentamiento gustosamente inicialmente. Ahora se está dando cuenta del lío en el que se metió. Pero ha ido ¿por qué? Porque a la izquierda la laminaba. Tenemos ahí otra... Este es el planteamiento suyo. Sí. Muy corto, por momento. No, o sea, que quería irme, de hecho, un poco lejos, ¿no? O sea, que Íñigo sobre todo mencionó como, falta aquí una idea alternativa de nación, ¿no? O sea, en estas circunstancias en las que estamos, pues está claro que se ha reducido enormemente el espacio de desarrollo de esta idea de país que Podemos ofrecía, ¿no? O sea, y que aún así adolecía, por supuesto, de déficits importantísimos, ¿no? Para empezar una bandera, ¿no? ¿De dónde la sacamos? Vaya que, de hecho, incluso, o sea, mucha gente siempre me ha hecho notar desde el principio, ¿no? Desde que Podemos se lanzó, pues como vaya, la idea de patriotismo, o sea, la idea de patriotismo es omnipresente, pero falta, sin embargo, cosas tan evidentes como una bandera, ¿no? Que pueda coagular el patriotismo de un modo un poco más evidente para la gente. Entonces, bueno, claro, la cuestión de qué mito fundante tendríamos que tener necesitaríamos en España para poder renovar el pacto social entre sus distintos pueblos, frente a estas dos ideas de nación que se construyen fundamentalmente la una contra la otra, ¿no? O sea, frente a esta degradación del actual marco constitucional, pues, digamos, pensando a largo plazo, no estamos aquí prefigurando
la creación de dos bloques que por ahora, en fin, está muy borroso, ¿no? Pero de un bloque monárquico y un bloque republicano, sobre todo republicano, pues desde los nacionalismos, ¿no? O sea, y no esto de algún modo a largo plazo se tendría más bien que reconducir por ahí, proponiendo una idea de nación que se asiente sobre una suerte de federalismo republicano. O sea, no sé, yo la verdad es que no lo tengo muy claro, desde luego, pero lo planteo también esto para pensar no solo desde el presente inmediato, sino, bueno, pues, en fin, no podríamos quizás reflexionar sobre una idea de nación que todavía no está aquí tal cual, pero que no es tan descabellada teniendo en cuenta nuestro pasado histórico. Sí, yo quería también hacer una pregunta, aunque esté aquí moderando, pero que continúa un poco la pregunta del compañero, que va un poco también para los dos. Claro, José Luis decía que desde este proceso lo que se está poniendo en juego es un concepto arcaico de demos, o puede por lo menos recaer hacia esa dirección. Y ha hablado ahora también de esta cadena irrompible, digamos, nacionalidad, nación, Estado. Y que hay antecedentes en el catalanismo que van en esta dirección, en cifrar esta idea de nación solamente pues, en un amor orgánico, sustancial a la tierra y en un odio al enemigo exterior que es España. Eso creo que está claro. Pero yo sería mucho más optimista. O sea, creo que en la historia de España hay elementos suficientes como para articular una idea de demos que, como decía Íñigo, se puede hacer una apuesta nacional popular fuerte y que incluya la diversidad y que incluya la plurinacionalidad, y creo que de hecho eso históricamente en España ha ocurrido. El compañero señalaba el elemento republicano, pero creo que esa forma es mucho más abierta. O sea, de hecho, este elemento de nación homogénea, fuerte, cerrada, es un elemento importado con los Borbones de Francia. O sea, es un modelo de Estado que en Francia se ha impuesto no sin su violencia, ¿no? Desde luego hablemos de los bretones, pero que a España es ajeno completamente. O sea, aquí si ha habido un modelo incluso monárquico imperial, ha sido el de los Austrias, con un respeto a los fueros del territorio y a las identidades plurinacionales dentro del territorio español, y no por ello ha sido menos imperial o menos soberano. Entonces creo que hay muchas fórmulas que se pueden explorar, que tienen arraigo en la historia de España desde luego, y apoyo totalmente la idea de Íñigo de pensar una idea nacional popular que alberga dentro de sí esta diversidad. Y creo que hay suficientes modelos, incluso, repito, en la historia de España, desde la historia de sus gobiernos y sus soberanos, que posibilitan esto de una manera más fructífera que hacia dónde vamos. Pero bueno, quería preguntar un poco también sobre todo a José Luis porque yo siempre he pensado que él podía tener un poco esta idea, pero ahora le veo más pesimista. Sí, ¿quién no está pesimista estos días, ¿no? Bueno, donde crece el peligro crece lo que salva. Bueno, yo nunca he sido muy heideggeriano. Yo sí que creo que cuando se despiertan los valores absolutos, y creo que el independentismo catalán ha abierto ese camino, ya no valen consideraciones pragmáticas, como he dicho antes. Y en este sentido, puesto que ellos saben que a todos los niveles tienen una inmensa capacidad de producir conflicto, evidentemente en su previsión claro que está la amenaza de organizar un Estado fallido en España. En mi opinión, sin embargo, creo que esa voluntad de llevar las cuerdas al Estado español olvida dos cosas muy importantes. Que España, en su historia, siempre ha sido un Estado semifallido. O sea, las élites tradicionales españolas están extraordinariamente habituadas a estar en la frontera del Estado fallido. En el siglo XIX han estado permanentemente en esa situación, y en el siglo XX hasta 1976, 75 también. Yo creo que efectivamente, para respondernos a esta pregunta tenemos que estar en condiciones de comprender bien la lógica de las élites centrales españolas. Y
Y si comprendemos bien esa lógica, nos damos cuenta que no les ha asustado nunca el conflicto directo. Y por eso yo creo que muchos elementos que están detrás tanto de la política de Ciudadanos como detrás de la política del PP, y ahí no hago homogeneidades. Hay también muchos que están con el PP que no ven esto claro y muchos que están con Ciudadanos que tampoco lo ven claro, pero siempre ha habido elementos que no les ha asustado la intensificación del conflicto y saben que ese terreno es el suyo realmente. Solo se siente seguro de sí mismo cuando van a ese terreno. Y esto, la historia de España es abundante en ejemplos, ¿no? Por lo tanto, yo creo sinceramente que retar a España con la idea de que vamos a llevar a esta situación en la que tú dices, ¿no? Sin constitución, perdona, España ha vivido 2000 años sin constitución. ¿Cuándo ha sido eficaz una constitución española que no sea una dimensión específica de cobertura de una dictadura de gobierno? Por lo tanto, yo lo que creo es que eso nos lleva a un arcaísmo para el que estamos bien preparados. Atención, estamos muy bien preparados para vivir en ese arcaísmo y nuestras élites están muy bien preparadas para vivir en ese arcaísmo. Y de ahí no se les va a ganar. Y hay un agravante a eso, que en estos momentos esto es también un desafío a Europa. Es un desafío a Europa. Y desde ese punto de vista, en el mejor de los casos que los catalanes independentistas en estos momentos estén pidiendo una intervención internacional, habría que recordarles que una intervención internacional fue en 1714. ¿O es que creéis que la 1714 fue realmente una decisión de alguien que no tenía ni idea de qué era España ni de dónde estaba? Aquello fue un acuerdo internacional entre Holanda, Francia, Inglaterra, que por cierto traiciona a los líderes independentistas catalanes en el último minuto. Y es un acuerdo internacional porque, como dijo muy bien Vico al hacer la historia de la guerra de sucesión, España es un país demasiado grande para ser roto y demasiado impotente para organizarse a sí mismo. Eso fue un acuerdo internacional. Y si hoy hubiera un acuerdo internacional, no sería muy diferente. Porque hoy el independentismo está desafiando realmente a la construcción europea. No, ahí no debemos engañarnos respecto de esto. Está desafiando realmente a la... El problema es que ese desafío tiene demasiadas armas porque el Estado español tampoco entiende nada de la construcción europea, salvo como una construcción de Estado. Y cuando la señora Merkel le dice al señor Rajoy, delante de 28 líderes de Europa, señor Rajoy, infórmenos qué pasa en Cataluña, y el señor Rajoy dice, no, eso es un asunto interno, está testimoniando que no tiene herramientas culturales, teóricas, retóricas, políticas de ningún tipo para explicar a su favor, delante de los 28 líderes de Europa, cómo está la situación española. Esto es, este individuo está en condiciones de callarse y desaprovechar la oportunidad de convencer a los 28 de cuál es su posición. Porque ese es el problema. El problema de la idea de nación que tiene el Partido Popular es que es una idea de nación que no puede ser instrumentada democráticamente. Claro. Ese es el problema, por eso no lo puede explicar. Claro. Por eso no lo puede explicar a los 27 líderes. Claro que sí. Esa es su debilidad. Esa es su debilidad. Si no tuviera esa debilidad ya estamos puestas. Sobre todo con la debilidad con que se ha estado la izquierda ahora mismo, ellos no pueden porque no pueden. Y hubieran construido no pueden española. Claro, 40 años que no lo hicieron. Tienen que hacerlo en la lógica franquista. Punto. En la lógica franquista. Y solamente pueden conseguirlo porque ellos no entienden lo que es una negociación y lo que es un pacto. Ellos pagan cuando necesitamos tú cuánto vale tu apoyo. Le dijeron a Puyol, ¿esto cuánto vale? Al PNV, ¿cuánto vale? Yo te pago, lo que sea. Ahora yo no pacto contigo, yo no pago, porque eso no puede ser. No es política, no tiene historia. La política española no tiene historia. Es como si la nación fuera un quiste ahistórico, intrahistórico, metahistórico, pero no puede ser evolutiva. Y ese es el problema que ahora mismo tenemos. Son incapaces
Son incapaces, no entienden. O sea, es que Rajoy, uno de los problemas que tiene es que intelectualmente no entiende la naturaleza del problema. No lo entiende intelectualmente. El problema que tiene una cosa muy pequeña que era esto de la incapacidad de construir una idea democrática de España desde la transición. ¿En qué medida no tiene que ver con la imposibilidad en ese momento de abrir el pasado y darle un contenido antifascista y por lo tanto democrático, abierto a la pluralidad, a las diferencias? Entonces, el tema de vamos, hablando ahora, el reverso, ¿qué es lo que le pasa a la izquierda? Que la izquierda no puede construir una idea de nación en la que no se incluya al mismo tiempo la referencia a la plurinacionalidad. Y hace una síntesis de todo eso, o no consigue. Sí, pero y esa es complejísima de hacer. Esa es complejísima. Si miramos esto como una lucha de élites tradicionales, si miramos lo que está pasando como una lucha de élites tradicionales, que yo creo que es lo que es, entonces sí que estamos en condiciones de proponer con el mismo argumento que se propone una España democrática, una España que efectivamente reconoce la pluralidad de pueblos. Pero para esto decía Íñigo, no tenemos ningún mito, efectivamente. Solo tenemos un mito. A mí se me ocurre solo un mito. Acordaos de Machado, cuando dice: españolito que viene, al mundo te salve Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. No, es que las dos nos llenan el corazón. Las dos nos congelan el corazón. Se lo congela el 50% y la otra otro 50%. Sí, pero hay un mito español, que atraviesa la historia española completamente, que es el mito de la tercera España, el mito de la España sin España, del mito de Juan sin tierra, del mito de pero claro, el problema de este mito es que hay que activarlo para el 40% de catalanes que no se apuntan a ese referéndum, y hay que activarlo para la totalidad de España que no se apunta al 155. Quería intervenir otra vez. En la misma línea. No comparto la apreciación sobre la naturaleza del movimiento nacional en Cataluña, ni en lo que tiene que ver con la conducción de las élites, porque son unas élites a las que el proceso se lleva por delante, y a las que las élites el proceso se lleva por delante, y en ese sentido creo que cualquier análisis sobre las élites catalanas tiene que partir de la radical diferencia de procedencias y de visión política entre Mas y Puigdemont, que son dos personajes políticos completamente diferentes, claro. Uno de los cuales se sube a la ola independentista en un momento de asfixia, una ola que no produce, pero en la que se tiene que montar, y el otro es un personaje que asume la posibilidad de ir a la cárcel, por una idea en la que cree, digamos, en clave puramente de fe, ¿no? No comparto tampoco demasiado ese análisis sobre una cierta regresión casi como esencialista o etnicista del catalanismo en Cataluña, o del independentismo en Cataluña. Creo que se nos escapa la discusión, pero el referéndum del 1 de octubre marca un diferencial. Hay un artículo bueno que mide, en el diario.es, mide el diferencial entre voto a Junts pel Sí y a la CUP y participación en el referéndum del 1 de octubre. Y hace un mapa en Cataluña donde hay más voto independentista y menos participación en el 1 de octubre, y donde hay al revés. Digamos, ¿cuáles son las zonas en las que el 1 de octubre incrementa el apoyo con respecto a lo que fue el voto tradicional independentista, que es precisamente las zonas que no son de la Cataluña bella, que no son de la Cataluña tradicional, que son zonas tradicionalmente que están fuera de una construcción que hace Convergencia, que es una construcción muy poco nacional. Convergencia hace una construcción de Cataluña que es básicamente: Tarragona es un vertedero, Lleida es una granja de cerdos, Girona es un parque temático de la esencia de la nación, y Barcelona es donde se gobierna y se hacen las gestiones, rodeado de una corona metropolitana que es ajena a la nación, ¿no? Digamos, esta es la geografía política que construye Convergencia, que entra en crisis, yo creo, ahora. ¿Qué entra? Que entra en crisis, que yo creo que los apoyos y la movilización de los... ¿La Convergencia ha desaparecido? En todo caso, me parece que lo que revela es que hay un error radical en el planteamiento, aparte de los errores con respecto a la política catalana, hay un error radical en los planteamientos, me parece, de la CUP, que es que entienden, desde una posición como muy toscamente marxista, en mi opinión, que es que
digamos, cualquier lucha emancipadora ayuda a cualquier otra lucha emancipadora, que las luchas se articulan solas y que, por tanto, un proceso de signo radicalmente democrático solo puede favorecer un proceso de signo radicalmente democrático, contra toda evidencia empírica, cuando lo que sucede en realidad es lo contrario. Entonces, la cuestión es cómo articular procesos que pueden ser legítimos, pero que no se alimentan, sino que al revés, se lo ponen drásticamente más difícil, desde una perspectiva de una especie de paradoja terrible, que es Cataluña no parece que se vaya a independizar. Me parece que ese análisis me parece que lo resume muy bien. Cataluña no tiene las fuerzas como para independizarse, pero la derrota del potencial democrático puesto en marcha en Cataluña imposibilitaría cualquier transformación progresista de España. Sí. Y por tanto, ¿cómo se ponen a dialogar en un momento en el que la frontera, claro, porque decía José Luis, bueno, sí que hay un mito de una tercera España que no se reconoce. Eso es demasiado complicado y demasiado sofisticado para ser un mito fuera de las paredes de esta facultad o de cualquier otra. Me temo. El problema fundamental de los mitos, yo aquí me perdonáis, el problema fundamental de los mitos es cuál es el enemigo. Y el problema es que el nacionalismo español reaccionario hoy, con una cierta resurgencia, tiene un enemigo muy claro. Además, es un enemigo que le permite vehicular contenidos plebeyos en el nacionalismo español que hoy se expresa. Seguro. Porque es un nacionalismo español que se siente, lo decía antes Guillermo, que se siente Claro, humillado y golpeado por una parte del Estado español que percibe que se cree mejor, que es más próspera, que es más moderna, que tiene siempre pretensiones de una cierta superioridad cultural y que se quiere marchar y que me ofende. Y eso permite a una parte de las élites españolas vehicular sentimientos nítidamente populares en una dirección reaccionaria, pero nítidamente populares. Digo, ojo con, ya sé que aquí no lo pensamos, por esa cosa de no, la explosión de banderas obedece solo a, digamos, un partido determinado. Vehicula sentimientos nítidamente populares. Entonces, ahí hay elementos, por ejemplo, de solidaridad con los castellanos de Cataluña, con la población de Cataluña, que es que, ¿sabes qué? Los 15 primeros apellidos de Cataluña son apellidos. Pero, ¿y el de David Fernández, portador de la CUP? Eso no está. No, ¿qué te quiero decir? Claro que no. Es decir, que los apellidos catalanes, claro, y Sánchez, quiero decir que eso no quiere decir que ser un apellido español no quiere decir que no pueda ser un independentista, pero quiere decir que hay 15 apellidos, o sea que los 15 primeros apellidos son apellidos españoles. El primer apellido catalán en el listín de teléfono es el 15º, lo que quiere decir la interpenetración que ha habido entre Cataluña y España. O sea que eso es una interpenetración y eso hace que haya en el resto de España, de pronto decir, bueno, que la simpatía que ha tenido, ¿por qué Ciudadanos ha tenido tanta simpatía en el resto de España? Por su españolismo en Cataluña. Eso es lo que le ha dado, eso es lo que le ha tenido, eso, y eso le da. Y luego, claro, aquí ha habido también un elemento que también, claro, que tú mandas a los pobres guardias civiles, que los sacas de allí, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, y los mandas como fuerza de ocupación, los estás sometiendo en Estrella a toda su familia, claro que salieron todos con la bandera y todos despidiéndolo, es que claro, que es una putada, que la putada que le ha hecho el Rajoy por no hacer política. Yo abdico de mi función de hacer política y ahora se refiero a esta gente. Y mando allí a guardias civiles y a policías nacionales a hacer la política que yo no hago. Y Javier pagando el precio, pagando dos precios, que podía uno haber elegido pagar solo uno, pagando el precio de la represión y de que haya referéndum a la vez. Porque digamos, uno podía haber elegido, hay referéndum y no tiene efectos jurídicos, hay referéndum y no lo reconozco, pero hay referéndum y pago el precio del referéndum pero no de la represión, o bloquear el referéndum. Entonces y el claro, gobierno español paga los dos. Entonces eso ha provocado en el resto, claro, un elemento para los pobres tíos estos que van allí. Pues... Y pago los dos, Íñigo, justamente porque es vinculante y legítimo, justo porque fue reprimido. O sea, es que pago los dos porque entre los dos hay una conexión causal, ¿no? Claro, esto naturalmente que es lo peor. Yo sin embargo, creo que deberíamos darle vueltas a la idea de la que yo soy bastante ignorante, acerca de este argumento que ha dicho Íñigo ahora mismo respecto de estos votantes que no son votantes de zonas del Junts sí, pero que han votado al referéndum del 1 de octubre. Y es verdad que un referéndum es el momento, es la oportunidad de una convergencia política novedosa. O sea, un referéndum siempre genera una cristalización, una constelación
que recompone fuerzas, las vincula a un sí o un no, ciertamente, ¿no? Ahora, para mí, aparte de esto que efectivamente muestra que la base del independentismo sigue siendo más labi, no sigue siendo, tu argumento, no sigue siendo una comunidad existencial, una comunidad orgánica fuerte, eso no quita el hecho de que en un momento de desorientación muy poderoso de las élites dirigentes catalanas, y esto significa fundamentalmente en un momento de desorientación de la capacidad de liderazgo de Barcelona, el sentido independentista se haya refugiado donde se ha refugiado, en Girona. Esto es, los que están dirigiendo el proceso, realmente Puigdemont y Junqueras, no pueden, en modo alguno, no se puede olvidar a la hora de analizar su capacidad de interpenetración, su capacidad de cooperación, su capacidad de diálogo, el hecho de que están ambos, brotan ambos de un microcosmos muy específico que es Girona. Esto es una novedad en la historia catalana, que el nacionalismo y el independentismo catalán estén dirigidos desde Girona es una cosa completamente nueva, no ha existido nunca. Y creo que esto testimonia que posiblemente deberíamos estar en condiciones de pensar las posibilidades de intervención en un escenario que no está ni mucho menos condensado, no está ni mucho menos esclerotizado. Y que todavía, posiblemente, si queremos dar a España una dimensión todavía de democracia, todavía lo que pueda suceder el jueves en el Parlamento de Cataluña puede tener mucha más importancia de lo que estamos en condiciones ya de creer. Creo que le dejamos demasiado al Estado actual, le dejamos demasiado a Rajoy, cuando le concedemos solo a lo que tenga que ver en el Senado como una expectativa respecto del futuro. Y creo que el Parlamento de Cataluña debería estar en condiciones de recuperar ciertamente su capacidad de reponer a todos, independentistas y no independentistas, en su derecho verdadero, en su derecho parlamentario íntegro, para estar en condiciones de hacer política desde allí. Y posiblemente esto sería una noticia desde el punto de vista político en la que debiéramos, ¿no?, tener más expectativas. Es que si no, como decía nuestra amiga que estaba aquí, si no, Javier, la weimarización de la Constitución española y de la política española ya estaría consumada. Ya estaríamos como que Otto Braun ha dejado de existir y como que hemos dado el golpe de Prusia y como que efectivamente ya no existe la más mínima posibilidad. Pero hay que recordar, en la línea de lo que tú estabas hablando, lo que pasa después del golpe de Prusia. Cuando alguien le dice a Schleicher, inmediatamente después de que Schleicher ha fracasado, cuando se nombra, ya se le deja que Hitler entre en el poder y Goering dice, bueno, con esto podemos asegurar que no habrá elecciones ni en el próximo año ni posiblemente en 10 años más. La intensificación de tu comentario en este sentido implicaría ciertamente que estamos ante una situación en la que el Estado fallido ya estaría consumado. Ahí hay unos riesgos, también estamos en otro momento, estamos en la Unión Europea de ahora, que no es la época de aquella, ¿no? Entonces, que la Unión Europea tiene está en contra del nacionalismo, pero tampoco va a permitir salvajadas. O sea, nada más que el 1 de octubre, las cargas, fíjate la reacción que han tenido, ¿no? Es decir, o sea, que, yo qué sé, esto es una cosa... No, ahora mismo lo que pasa es que nos hemos cargado la fórmula de integración de las nacionalidades en el Estado, nos la hemos cargado. Ya no existe. Este es el problema. Nosotros, ahora hay que inventarse. Que eso fue lo más difícil de sacar adelante en el 78 y se consiguió y salió. Y ha dado eso nos lo hemos cargado. La maldita sentencia esa se cargó. O sea, lo que se cargó fue la fórmula de integración. ¿Cómo se soluciona este problema? Pactando los dos parlamentos y sometiendo a referéndum. El pacto entre los dos parlamentos y el referéndum. Esa es la constitución territorial. Y con esta fórmula tenemos garantizado el futuro para siempre. Porque si nos tenemos que poner de acuerdo los dos parlamentos y damos referéndum, esto tenemos. Jamás se planteará un referéndum de independencia, sino que tendremos resuelto. Eso se ha venido abajo. Y ahora
¿cómo lo recomponemos? Esa es la dificultad. Ese es el problema que tenemos, es que nos hemos cargado Pero la no- constitución territorial con la que hemos funcionado. Pero dime una cosa, Javier. Yo creo Una cosa, apreciar. vamos cerrando en... Sí, Yo es que me tengo que ir ya. Sí, es que él se tiene que ir al centro. Ya, creo apreciar que este es una aspiración del Partido Popular desde el principio, que en lugar de cargarse el artículo 8 de forma clara, ha producido una mutación constitucional en sentido Jelinek, que sin alterar el texto acaba generando otra constitución, ¿no? Lo que el Partido Popular ha hecho, en colusión con el Tribunal Constitucional, es convertir eso en propiedad privada Eso es. suya. Y aquí cabe lo que yo digo que quiero. Pero- Y si lo que yo digo que no cabe, no cabe. Ese fue su recurso. El recurso del que hace el Tribunal Constitucional, y además, diciéndole al Tribunal Constitucional, es que esta gente lo que quieren es eximirse del control del Tribunal Constitucional, de la jurisprudencia. Todo el recurso, las 400 páginas, están redactadas diciéndole al Tribunal Constitucional que esta gente lo que quiere es eximirse y quitarle al Tribunal Constitucional su competencia y blindarse frente al Tribunal Constitucional. Pero- y esto es lo que no se puede pero tolerar. una Y el Tribunal reivindicación- Constitucional dijo, claro, esto es situarse en el lugar del poder constituyente y ese es mi terreno y aquí no pasa nada. Sí, Javier, pero Esa es una reivindicación del espíritu democrático como un espíritu flexible y reversible no hace posible que esta enseñanza que tú expones con una claridad meridiana y que creo que cualquier español que esté en condiciones de escucharte está en condiciones también de darse cuenta de que es muy realista. ¿No crees que estamos en condiciones de asumirla como una experiencia? ¿Y no crees que justamente como una experiencia democrática y como una clara comprensión de un callejón sin salida, no estaríamos en condiciones desde el Parlamento de Cataluña de estar defendiéndola? Que esto solamente es reversible si se redota el espíritu de la Constitución como un pacto entre parlamentos en el que no puede intervenir, y entre pueblos, porque están naturalmente sometidos a referéndum, en el que no puede intervenir un tribunal constitucional que ha sido completamente devaluado y magnificado. Quiero decir, ¿qué posibilidad de reversibilidad de hacer esto como una experiencia que nos sirva de aprendizaje para recomponer ese pacto Depende de cómo territorial? reaccione el Partido Socialista en esta coyuntura. Esto aquí, El Partido esto es Socialista lo o el terrible. Ahora mismo- PSC. Los dos. Los dos. Porque yo Los creo dos. Es que ahora mismo, ese ahora mismo es el gran problema. Porque yo veo a la El gran problema ahora mismo es que sin el Partido Socialista no podrían hacer lo que están haciendo. Pero ¿por qué no puede ser Ada Colau la que diga esto? ¿Y por qué IZ tiene que en el Parlamento de Cataluña? ¿Qué problema tiene para decir exactamente esto? Y seguir lo que diga. Eso es lo que quiero ver, si lo es capaz de decirlo o no es capaz de decirlo, y si el Partido Socialista se da cuenta de la barbaridad en la que se está metiendo. Yo creo que las fuerzas que tengan una comprensión democrática tienen que darse cuenta que la democracia es relativismo, es flexibilidad, es reversibilidad y estar en condiciones de Convence revertir. a Pedro Sánchez, convence al núcleo del Partido Tenemos que Socialista. dejarlo porque que si no esto el así. profesor va a perder. Una cosa, tenemos una página en Facebook, Foro República, echadle un ojo que ahí ponemos las sesiones que se hacen y darle me gusta y ¿Dónde se compra aquí? Y muchas ¿Dónde se gracias compra? por venir.